El alcohol tiene muchos efectos sobre la salud, pero ¿qué pasa con nuestro físico? Buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, soy Mike y vamos a hablar de los efectos del alcohol sobre en general nuestro estado físico, en el gym, el rendimiento, etc. Y es que el alcohol, aunque es algo, digamos, permitido, algo legal, una sustancia que se puede consumir sin ningún problema en general, social, etc., sí que es cierto que tiene efectos perjudiciales sobre nuestra salud, efectos perjudiciales que van desde todo el aspecto, digamos, psicológico, que puede ser cualquier tipo de trastorno de adicción, también pasa a lo fisiológico, nos afecta, ¿vale?, a nuestros órganos, como es a nivel hepático, nos puede afectar en general a nuestras funciones. Entonces es importante entender que el alcohol tiene efectos perjudiciales sobre el organismo, pero es que además tiene efectos perjudiciales sobre nuestro físico, nuestra estética, nuestra capacidad para, digamos, permanecer en forma y nuestra capacidad para vernos bien. Vamos a hablar de lo que viene a ser el alcohol y sus efectos en dos ámbitos principales. Por una parte vamos a hablar de la influencia que tiene el alcohol sobre lo que es la pérdida de grasa, nuestra capacidad de permanecer magros, pero por otra parte también vamos a hablar del alcohol en su relación con nuestra capacidad tanto de construir músculo y ganar fuerza, como nuestra capacidad deportiva. Y esta sería la segunda categoría. Pues bien, hay que entender algo muy importante sobre el alcohol para entender en realidad todo el contexto que va a tener sobre nuestro físico, y es que gran influencia del alcohol sobre nuestro estado físico se debe a su contenido calórico. Aparte de los efectos perjudiciales que tiene directos, también tiene muchas calorías. Si hablamos de proteína e hidratos, hablamos de que tienen 4 calorías por gramo. Por el contrario, el alcohol tiene 7 calorías por gramo, solo 2 menos que la grasa. Entonces, en determinadas situaciones, ciertas copas, cócteles y bebidas alcohólicas pueden estar teniendo el efecto de si nos tomáramos chupitos de aceite de oliva o de grasa pura. Eso se refiere meramente al contenido calórico, es decir, energético, que tiene el alcohol. Pero además de eso, también tiene un profundo efecto que puede llegar incluso a afectar a nuestro equilibrio endocrino, es decir, a nuestros niveles hormonales. En algunos casos se ha visto que en hombres puede afectar incrementando los niveles de aromatización, es decir, nuestra testosterona a menudo se convierte en pequeñas partes en estrógeno, pero en el caso de gente que abusa o tiene un consumo no moderado de alcohol, o es más sensible al alcohol, o sencillamente no tolera nada bien el alcohol, etc., puede ser que le afecte en este tema y que incremente su nivel de estrógenos. Y esto puede conducir, pues por supuesto, a desórdenes varios, pero también a vernos mucho peor. Y empecemos a hablar de lo que viene a ser la pérdida de grasa. Como hemos dicho antes, es muy importante y relevante el efecto que tiene a nivel calórico, es decir, energético, el alcohol en nuestro organismo. Tiene tantas calorías que es una forma muy fácil de sabotear nuestro déficit calórico. Sabemos que para perder grasa lo que necesitamos sí o sí es conducir, digamos, a un balance energético negativo. Es decir, que en nuestro día a día, mediante pues la actividad física en general, el ejercicio, las calorías que quemamos en nuestra digestión y asimilación de los nutrientes, etcétera, tenemos que llegar a consumir, digamos, gastar más calorías de las que estamos ingiriendo. Es decir, básicamente tenemos que quemar calorías extra. ¿Y qué pasa? Que si estamos tomando calorías de más mediante el alcohol, mediante unas cervezas, un cóctel, etcétera, puede ser que o anule el progreso que llevábamos durante la semana o durante ese día, etcétera, o que incluso nos haga acumular más porque estamos pasándonos de calorías. Pero además el alcohol, como sabemos, afecta a nivel neurológico a lo que viene a ser la desinhibición. Entonces puede hacer que tengamos comportamientos más impulsivos, y más impulsivos también puede ser con la comida, y podemos tener, digamos, una gestión peor de nuestra alimentación si consumimos de forma regular alcohol. Puede afectarnos en ese aspecto. También, por otra parte, lo que viene a ser el consumo de alcohol tiene una correlación bastante directa con lo que viene a ser las probabilidades de padecer tanto obesidad como síndrome metabólico, como problemas con la gestión de la insulina. Entonces, en general, el consumo de alcohol es desaconsejado, pero
tenemos que tener por supuesto en cuenta que tendrá un contexto y que será siempre mejor consumir menos que más cantidad. Y ahora de lo que os quiero hablar es, digamos, del impacto que tiene el alcohol, el consumo de alcohol, sobre nuestras ganancias musculares. Todos queremos vernos mejor, entrenamos para eso, nos esforzamos día a día, ponemos nuestras planificaciones, ponemos tiempo para entrenar y para esforzarnos y seguir progresando. Y el alcohol puede sabotear al menos parte del progreso. Y os voy a explicar por qué. Cuando nosotros entrenamos, estamos generando una serie de adaptaciones. Estas adaptaciones lo que van a hacer es crear tejido muscular que nos va a ayudar a permanecer magros y vernos mejor y a ganar también fuerza, etc. ¿Qué va a pasar si consumimos alcohol? Si consumimos alcohol, uno de los parámetros que se asocia con la ganancia de masa muscular, que es la síntesis proteica, parece verse enormemente afectado con el consumo de alcohol. Entonces reducirá la posibilidad de ganar masa muscular y fuerza, pero es que además en algunos estudios se ve incluso tendencias al catabolismo muscular por el consumo de alcohol. Es cierto que todavía puede faltar evidencia para hablar más fuertemente de estos aspectos, pero sin duda apunta a que si queremos estar más magros, vernos mejor y estar más fuertes, especialmente si tenemos un objetivo deportivo, vamos a tener más problemas si consumimos alcohol de forma frecuente o en grandes cantidades, etc. Esto dependerá también, como se dice, la verdad, de la dosis, de la frecuencia, etc. En ocasiones ni todo es perder grasa y ganar músculo, y estaríamos hablando también de lo que viene a ser el rendimiento. El rendimiento se define, digamos, como nuestra capacidad de realizar gestos en un contexto deportivo para ganar una competición, para superarnos, etc. Pues bien, el rendimiento se ve afectado también por el consumo de alcohol, y os voy a explicar unos motivos simples por los cuales es así. Para mejorar en nuestro deporte, una gran parte simplemente es el aprendizaje estratégico, técnico, etc. ¿Y qué va a pasar? Que el alcohol, digamos que reduce nuestra capacidad de aprendizaje, de asimilación, y esto va a conducir a que tengamos un menor rendimiento o que no alcancemos nuestro máximo con la misma facilidad. El alcohol también reduce nuestra capacidad de coordinación, lo cual va a dificultar, digamos, la ejecución de un gesto deportivo, como podría ser el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de disco o incluso golpear el balón, ¿vale? Esto va a hacer que en general se nos dé peor nuestro deporte. Entonces es importante tener en cuenta que el consumo de alcohol va a dificultar dar nuestro máximo en nuestro deporte y superarnos. Y bueno, chicos, es importante, digamos, que tengamos unos consejos que nos ayuden a mejorar digamos, nuestro consumo de alcohol en relación a nuestras metas, y os voy a dar un par que espero que os ayuden. Para empezar, es recomendable que consumamos, digamos, con la menor frecuencia posible alcohol. Si se puede, pues que no se consuma. Entonces, si vamos a tener, digamos, reuniones sociales en las cuales puede tener importancia para nosotros también, pues hacer un consumo moderado de alcohol, que sea un consumo moderado, que no sea un consumo excesivo. Y también nos puede ayudar es optar por bebidas alcohólicas que tengan, digamos, menos contenido como tal de alcohol. Y podrían ser opciones como la cerveza o el vino versus los cócteles cargados, el vodka, etcétera, que sí que va a tener aún más perjuicios sobre nuestra salud, sobre nuestro físico y sobre nuestro desempeño deportivo. Puede ser muy interesante que si vamos a consumir alcohol sí o sí, no sea cerca del entrenamiento. Sabemos que durante el entrenamiento, antes y después del mismo, tenemos, digamos, una capacidad adaptativa importante, una capacidad que tenemos que explotar al máximo. Entonces, como sabemos que el alcohol va a reducir ciertas adaptaciones potenciales del entrenamiento, será interesante alejarlo, el consumo del alcohol, lo más posible del entrenamiento. Y especialmente será interesante consumir proteína después del entrenamiento y alejarlo del alcohol. En conclusión, el alcohol es una sustancia perjudicial, afecta a cosas muchísimo más importantes que nuestro físico y que nuestra fuerza, pero también se debe tener en cuenta ese aspecto para lograr un consumo moderado, menor, más infrecuente del mismo, y cuidar nuestra salud, que es lo más importante. Así que es muy importante madurez y responsabilidad en el consumo del alcohol. Si os ha gustado el vídeo, por favor dejadme una manita arriba, que ayuda muchísimo al canal. Podéis suscribiros aquí y os voy a dejar también un vídeo recomendado justo aquí. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.